¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pregúntale a... con invitados que tienen algo que decir. Pregúntale a... Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Pregúntale a. Ya saben a quién tenemos en pantalla. Tengo el honor de tener aquí al licenciado José Sergio Hernández Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por la invitación. Aquí estamos nuevamente contigo, Ale, y ya sabes que para mí es un honor compartir estos momentos de plática y diálogo. Muchas gracias, y para nosotros un gran aprendizaje que esté aquí el licenciado, porque nos llena de mucha cultura, de muchos datos que nosotros no sabíamos, dado el tema de hoy es Pénjamo en los tiempos de independencia, bueno, estamos hablando de más de 200 años atrás, licenciado. Sí. Poquitos, ¿verdad? 200, sí. 211. 211. 211. Exacto. ¿Cómo era Pénjamo, licenciado, en aquel momento? Mira, en aquel momento, pues, era un pueblo, Ajá. caserío, dos templos, el de los Remedios y San Francisco, que eran los que había, sí. Y los pueblos, ¿cómo aparecían? Partiendo del primer templo. Ajá. Ahí partía. Sí. El caserío, a la redonda. sí, como que el pueblo arropaba a la iglesia. Ok. Y pues no se tenía autoridad civil, no había autoridad civil. La autoridad pues era el sacerdote. Ajá. No había escuelas. No había presidencias, no Pues había no, gobierno no. en sí. En sí nada más a veces había una representación regional, desde el virrey, alcaldes, no había gobernadores, había corregidores que tenían cargos en aquella época. ¿Era la máxima autoridad un corregidor? No necesariamente, en una región sí. Lo digo por la cuestión del corregidor Domínguez y la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez. Por eso me viene esa él pregunta. más bien tenía un encargo que era el de administrar las armas, pólvora para los ejércitos. Ajá. Y sí tenía un cargo administrativo, pero Okay. pues tenemos alcaldes mayores, jueces, escribanos, venían todos desde el virrey en esa jerarquía y se distribuían. Por ejemplo, nosotros pertenecíamos a la Alcaldía Mayor de León, Okay. que jurisdiccionalmente es hablar de esa parte. Y eclesiásticamente pertenecemos a Valladolid. Hoy Morelia. Uh-huh. Entonces todo viene desde Michoacán, realmente, bueno, eclesiásticamente. Parte de la historia de Pénjamo está ahí en Michoacán, en los archivos de la catedral. Y en aquel momento, licenciado, ¿qué congregación eran los franciscanos, los que estaban aquí? Mira, no llegan franciscanos, se dice que fue a Pénjamo llegan una derivación de los agustinos. Ah, ok. Y no franciscanos propiamente. Entonces, ¿por qué he dado el nombre de San Francisco de Asís a la mayor iglesia que tenemos en Pénjamo? Pues porque mira, hacia los años de 1540 y tanto, no recuerdo bien la fecha, existía aquí en lo que es la sierra de Pénjamo, sí. Era una zona limítrofe entre lo que era zona norte hacia San Luis Potosí y zona sur hacia lo que era la región Tarasca, la región Purépecha. Sí. Y entonces existía un grupo, los huachichiles, sí. que después por ahí, viendo algunos estudios que realicé, eran los guamares, no los huachichiles. Bueno, ya por ahí había una derivación. Sí, pero por ahí me queda claro que también los guamares. Entonces no cedían ante el acometido español. Ajá. Y fue un 4 de octubre cuando se rinden con la intervención de la Iglesia Católica. Ajá. Y de ahí San Francisco. Okay. Reinó. Aquí ya reinó, digamos, ellos decían. No porque hayan sido franciscanos. Oh, perfecto. Entonces es por la fecha, no sí, por la congregación. Exactamente. Híjole. Y luego, platíqueme un poquito de la Iglesia de los Remedios. ¿Siempre se llamó así? Sí, la Virgen de los Remedios,
que es la más antigua del siglo XVI. Ajá. Pues esa iglesia, te decía, venía a ser parte fundamental de un asentamiento o población que de ahí partía el caserío. Ok. Y no creció mucho porque durante la colonia, hay que tomar una cosa, nuestro Pénjamo no es colonial. No. Colonial tenemos nada más las iglesias, Ajá. esos sí son coloniales. Ajá. Los caseríos que estaban alrededor de la iglesia o cercanos a la iglesia, pues fueron incendiados en 1815 por el padre Torres. Una tragedia para Pénjamo, Sí, realmente. ¿y por qué incendiaron Pénjamo? Bueno, por ahí en algunos estudios realizados por un historiador, amigo mío, Ernesto, hizo una investigación sobre el padre Torres. Ajá. Muchos dicen y consideran al padre Torres como un vándalo. Ah. No, pero no es vándalo porque simple y sencillamente tenía un cargo militar siendo sacerdote. ¿Se podía? Y él podía dar autorización. Pero ¿no estaba un poquito peleada la milicia con el eclesiástico en aquel momento? Hidalgo era... Pues sí, pero ya ve que Era siempre sacerdote. están peleando la iglesia con la política. Sí, pero cuando Hidalgo es nombrado el comandante general de los ejércitos, Ajá. al inicio en el momento de independencia, Pero él el no- mismo Morelos, Ajá. También otro cargo ejemplo. militar, Wow, sí. ¿sí? Sí. Participaron cerca de 250 sacerdotes Sí. en el movimiento de independencia, con cargos, unos muy altos, unos más bajos, militares. Órale. Sí. Eso sí. Entonces, no es que estuvieran peleados, sino que era la dirigencia a quien iban a seguir Ok. los seguidores, los fieles de ellos, ¿no? Sí. Aprovechaban, ¿no? Que tenían esos Vemos ahí fieles. también, cambiando un poquito, por ejemplo, la Revolución Cristera. Ajá. ¿Esa en qué año data? Bueno, aquí dicen que se inició en septiembre. Ajá. Yo tengo el dato que es registrado del 29 de septiembre de 1926. Ya es tiempo acá de la revolución, más Sí, para acá, ¿no? y entonces Luis Navarro Origel, Ajá. pues no era sacerdote, pero era una persona muy apegada a la iglesia. Fue expresidente municipal, Ajá. había sido presidente municipal, y pues estaba en contra de las injusticias contra la iglesia propiciadas por la presidencia de la República de Plutarco Elías Calles. Entonces él toma... Se levanta en armas y Sí, dice, no, pero no que es su justo. historia, porque a lo mejor otro tema de que hablemos sobre cómo se inicia, Esa ¿verdad? sí tiene que venir otra vez. Ya ve que sí me Sí. prometió venir. Ah, no, sí, entonces, Muchas pero para no gracias. salirnos del tema, ¿no? Sí, Está- regresemos a la independencia. Sí, y A ver, Pénjamo entonces fue quemado en 1815 ¿Por quién? por el padre Torres. por el padre Torres. Sí, pero ¿por qué Pénjamo? Purándiro también fue quemado en esa época, Ajá. porque se decía que Pénjamo y toda esta región era una región propicia a la producción agrícola Sí. y ganadera, porcícola además. Ah, ok. Y entonces los que tenían esa gran industria en aquel tiempo pues eran españoles. Oh, Y tomaron Pénjamo como sus lugares, no tanto de residencia, pero sí de lugares de asueto. ajá. Un fin de semana pues nos vemos en Pénjamo. Y entonces era como una población española que tenía a su cargo pues todas las tierras que tenían las haciendas. Y claro, tenían que fijarse días en los cuales podían venir a Pénjamo Ajá. a realizar sus festejos, sus convivios, y bueno, pues aquí se quedaban. Sus Tenían- fines de semana entonces eran destinados para Pénjamo. pues no sé si sea cada fin de semana, pero sí. Pues yo me imagino que como en otras ciudades, ¿no? Todo lo que, digamos, es turístico, entre semana hay un movimiento comercial Sí. grandísimo. Y ya fines de semana sí se dedican a recibir el turismo y a dar el auge de lugares y puntos turísticos. Sí, efectivamente. Probablemente aquí, en vez de puntos turísticos, pues eran las tertulias. Las tertulias, sí, era, porque las tertulias, aparte de tener un convivio, Ajá. en el cual decían, pues vamos a ir a la casa de Francisco. Francisco era el anfitrión.
Ujú. pero cada quien llevaba algo, aportaba algo. Sí, No tanto para comer, porque las tertulias era de canto, sí. llevar música, Y un poquito de bebida también. también bebida, organizaban. pero tenía un enfoque cultural. Ah, sí. Vamos a hablar llevaban a un especialista, por ejemplo, en agricultura, que les iba a hablar sobre plagas. Aprendizajes. Esa era no había escuelas y era en la forma en que ellos, pues no eran horas, pues simplemente damos media hora o tanto tiempo para que nos hables de este tema. A ver, no, pues que tenemos una persona, una cocinera, llegó Ale, vamos a Ya invitar llegué, a Ale, ya llegué. ¿verdad? Y llegué así como vengo vestida. Y entonces les voy a preparar un mole. Un mole tradicional, ¿se acuerda, licenciado? Exactamente. Ese. Entonces, a ver, Ale, pues ya les decía ahí sus condimentos. A lo mejor no les decía la receta, le faltaba algún condimento porque era Sí, Ale, ¿verdad? era mío, era mía mi receta. Pero ya, los hombres se tenían que aguantar porque también las mujeres se aguantaban cuando eran pláticas de agricultores, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero era cultura general. ¿Y era familiar entonces también? No, porque nada más eran los esposos, era la pareja, no eran los niños, ok. eran las noches. Parejas, nada Sí, más. exactamente, no era una fiesta de familiar, no, era una tertulia. Ok. Había cultura, canto y bueno, lo que podían hacer, ahora sí, A escasos años de la independencia. pues en plena independencia ya casi. Claro, durante la independencia pues eso se pierde porque la inseguridad, sí, la inseguridad, y cositas así, ¿no? Ajá. Aquí no hubo tanta revuelta en Pénjamo, que si bien tenemos al máximo generador, inspirador de la independencia, el cura Hidalgo, Sí. ¿verdad? Por ahí dicen que no es el padre de la patria, Ah, que es Iturbide, porque es el que realmente dio la patria a los mexicanos. Yo digo que no, bueno. porque ¿quién es padre? El que engendra. claro. ¿Y quién engendró el inicio del movimiento de independencia? Él fue el que Hidalgo. se lanzó, que claro, antes de eso había venido dándose pues las conspiraciones de Querétaro, pero nada más era acuerdos. Oiga, licenciado, y ahorita que dice, Miguel Hidalgo regresó a Pénjamo en alguna ocasión. Mira, Hidalgo, él quedó huérfano a los 9 años. Ajá. El quinto hermano, su mamá Sí, murió. Sí. Su papá lo manda 2 años, hasta los 11, a Tejupilco, Estado de México, era donde era originario su papá, don Cristóbal. Se fue con la familia paterna. Y ya en 1753, cuando él nace, ya hacia 1763, 64, se va a estudiar a Valladolid, a una escuela que bueno, parece que le tocó la época cuando son expulsados los jesuitas. Se fue a una escuela jesuita y ya después entró a lo que fue la Universidad Michoacana, la Nicolaita, hoy Universidad Michoacana, al Colegio de San Nicolás. Sí. Y ahí pues estudia teología y finalmente se hace rector. Él no estaba inspirado no tanto a ser un eclesiástico de dar misas. Ajá. Él le gustaba la política. Dirigido desde siempre Sí, a la política. a la Y política. también su hermano estaba. Joaquín era mayor, sí, era sacerdote también. Ajá. Y no más que él era un poquito menos alebrestado, podemos decir. Sí, ¿verdad? Porque Sí, Hidalgo porque tenía Hidalgo, su carácter sí, fue, determinante. inclusive se fue a Colima, Ajá. dicen que sancionado por sus ideas liberales, y entonces, pues de ahí lo mandan a lo que le llaman Francia Chiquita, que hoy conocemos como San Felipe Torres Mochas. ¿Por qué la Francia chiquita? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No sabes por qué? No, es una Francia no Chiquita? sé. Pero sí has escuchado de la Francia Chiquita. No, por eso pregunto, no. San Felipe Torres Mochas, la Francia Chiquita. ¿Dónde se gestó el cambio del pensamiento libertador en la época contemporánea de nuestro mundo? En Francia, con las ideas de los enciclopedistas. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, todo eso, pues todas esas lecturas, todo eso lo conocía Hidalgo por las escuelas jesuitas a la cual Acudió. acudió. Ajá.
y era de ideas liberales. Ajá. Y entonces, por eso es de que él empezó a hacer sus reuniones en San Felipe Torres Muchas con gente que tenía esa tendencia liberal y que no estaba de acuerdo con las restricciones en aquella época. Ujú. Sí, entonces pues fue gestando Entonces las no ideas. nada más era él, o sea, eran No, bastante sí, gente. sí, no, sí, había mucha gente, Ajá. por eso es que el corregidor, su esposa, doña Josefa, pues dice que tenía tendencias liberales. Ahí es donde conoce a Allende, porque Allende iba a que le proveeran de armas, de pólvora, municiones, y ahí conoce a doña Josefa. Ajá. Y en una de esas pláticas, pues, caray, como que tenemos la misma Como que tenemos las mismas Sí, ideologías. soy militar, Ajá. pertenezco al ejército virreinal, pero no estoy de acuerdo. Ajá. Y de ahí es donde empezaron las gestas de los conspiradores de Querétaro, que ya había habido antecedentes con García Obeso, en Morelia, en Valladolid, Ajá. hacia los años de 1808, 1809, esos fueron los principales antecedentes, pero que fueron sofocados. Y pues claro, ¿por qué? Porque los traicionaron. Había gente, mira, por ejemplo, en las conspiraciones de Querétaro, el propio secretario de actas fue a la oficina de telégrafos a denunciar Ah, ante el jefe de telégrafos, de correos, perdón, sí. de correos, no de telégrafos. Todavía no existía el telégrafo en ese tiempo, en la oficina de correos, y le dice, señor, ¿usted por qué me está diciendo eso? Sí, tiene con qué demostrarme, si aquí están las actas de los acuerdos. Por eso los hermanos Emeterio, Ajá. los hermanos González, Emeterio, ay, no me acuerdo, ahorita me acuerdo del otro nombre, eran ricos comerciantes, Ajá. y al denunciarlos van a donde tenían su tienda y la abren, Epigmenio y Emeterio. Ajá. Mire, señores, no tenemos nada, hasta que uno que dice, ábrenos el almacén. Y ahí está. Sí, en lugar de frijol había municiones, en lugar de harina había pólvora, en lugar de cañas había rifles, Ajá. y pues son los primeros que aprenden. Y fusilan. Pues sí, pues era, imagínate, Era el castigo, pues, ¿qué más pues, podemos decir, sí, verdad? No pueden hacer otra cosa. atentar contra el gobierno virreinal o con el gobierno español. Híjole. Entonces, Y es cuando dicen, ya nos descubrieron. ahí es donde las grandes capitales, Querétaro, Valladolid, Guanajuato, pues donde se concentraba gente pudiente y podían generar ese cambio. No tanto en Pénjamo, él regresa, como te decía, en 1900, perdón, a la edad de 11 años, 1764, se va a Valladolid, pero él nunca regresó aquí a Pénjamo, Ya no. ya nunca regresó. Pues ya no tenían motivo que todos tienen Entonces, de escaso. inclusive se habla de que participó parte del pueblo de Pénjamo, pero algunas comunidades apegadas a Cuerámaro. No se tiene quizás una información sobre 500 personas que hayan participado de Pénjamo. No era mucha la población, más bien era población campesina la que se lanza o se une cuando vienen aquí de Irapuato en ese proceso iniciador que va de Dolores, San Miguel, Celaya, Salamanca, Irapuato. En Irapuato pues de ahí deciden ir hasta hacia Guanajuato pasando por Silao, y a lo mejor es donde ahí se jaló gente de aquí de Pénjamo. Sí, ¿verdad? Sí, porque pero pues cada vez que pasaba por un pueblo se unían la sí, gente porque con la aquí misma no hubo ideología. batallas en Pénjamo, no hubo batallas así como para decir que destaque, ¿no? Ajá. Que por la participación del pueblo de Pénjamo, que era muy poco, muy pequeño. Había quedado poco después de que se quemó. Bueno, era Se muy poca fueron más bien, ¿no? Era poca población, y aparte Ajá. en la incursión del Padre Torres en 1815, pues se quemó el caserío. Ajá. Así que cuando es quemado, incendiado Pénjamo, uno que dice que se respetó fue la iglesia de los Remedios, que es la que respetó el Padre Torres. No tengo el dato qué pasó con la iglesia de San Francisco. Ajá. No tengo datos de que si fue incendiado o no, pero yo pienso que sí las respeto, ¿no?
y entonces pues el caserío fue borrado. Se puede decir que a partir de 1815 a 1830 fue un pueblo abandonado, ¿sí? Pueblo fantasma. Es hasta 1830 cuando se dice que Pénjamo empieza a ser restaurado, ¿sí? Mucho tiempo. Sí, porque aquí se acaba de hacer una investigación, la Asociación de Cronistas me decían, ¿qué pasó en Pénjamo en la consumación de independencia en 1821? Por cierto, permítame hacer un paréntesis. Muchas felicidades. Acaba de pasar su día el domingo. Sí. Muchas felicidades, ya que usted tiene el honor de ser el cronista nombrado de ahorita en turno. Bueno, fue el Día del Historiador. Del historiador. Nosotros somos historiadores, Ok. ¿cómo te dijera? De los que picamos piedra. Ajá. No nos hacemos en universidad. Ok. Claro, tengo estudios en historia, pero no como licenciatura. Y nosotros somos los que andamos, bueno, somos los que estamos investigando la historia. ¿Y qué ha pasado con estos registros de Pénjamo? ¿Tenemos? Bueno, registros, por lo menos no tenemos archivo. Nada, empezando por ahí. Pero sí yo me he permitido recopilar Por aquí información. trae unos papelitos documentos. muy importantes. Tenemos de cuando Pénjamo fue fundado, Ajá. de ahí que el festejo del 12 de noviembre, Sí. la fundación de 1542, pero fíjate que ahí hubo un sacerdote que es el que hacía las investigaciones y en un problema de tierras, dice, no, es que Pénjamo así pertenece a fulano, pero llegaron a la conclusión que es apócrifo, pero se encuentra ese documento en el Archivo General de la Nación. Ajá. Y que de ahí parten para decir que Pénjamo pues se fundó en esa fecha, pero es apócrifo. Ajá. Es apócrifo. Este documento es una copia de la que está en el Archivo General de la Nación. Ok. Y está fechado en 1822 de una investigación, pero que de ahí nos lleva hacia lo que es la fundación. Ajá. No coincide quién era el virrey, ahí hay una aberración. Ajá. Ya no coincidió, entonces, pero bueno, es lo que se tiene. Ajá. Y lo que se cree. Y lo que, bueno, ahora sí que es la historia popular. Ajá. La que ha trascendido hasta nuestras fechas. Sí. Y bueno, pues así lo tenemos. Quizás haya existido una cédula real, pero con la incursión del padre Torres en 1815, que pues cuando entra y se había archivo, pues se fue quemado. Aquí me dispara otra pregunta. Sí. Estábamos hablando hace ratito que Pénjamo, que más bien Abasolo pertenecía a Pénjamo. Cuerámaro. Sí. Entonces, por eso, todavía con aquella pregunta de que si Miguel Hidalgo es penjamense o es abasolense, ahí está la respuesta. Bueno, Hidalgo nace en Corralejo. Ajá. Y claro está que ya esto ya es oficial. Okay. Nace en la hacienda. Uh-huh. Porque dicen, pues en el rancho de, ¿cómo le llaman? El rancho de San Vicente. Sí, que está a pie de carretera. Ahí vivían los tíos de la madre Hidalgo, ajá, Ana María Gallaga. Ajá. Porque ella se quedó huérfana. Y entonces, en aquel tiempo, en la colonia, el primogénito nacía en la casa materna. Okay. O sea, en la casa de los papás de la mamá. Ajá. Y estamos hablando de que no era Hidalgo el primogénito, era Joaquín. No, pues me comenté hace rato que era el quinto. No, Joaquín era el primero. No, usted me dice Hidalgo cuando muere la mamá. Ah, bueno, tuvo 5 hijos. Sí, por eso era el quinto, Hidalgo. No, era el segundo. Ah, ¿era el segundo? El segundo. Entonces, ¿quién fue el quinto? Pues el último hijo, bueno, fueron 3 después de él. Ya entendí. José María, ay, no me acuerdo los otros nombres, bueno, pero eran 5 hermanos. Eran 5. Eran 5 hermanos. Me acuerdo de Joaquín, José María era otro, y entonces el administrador de la hacienda, don Cristóbal, teniendo todas las, pues en aquella época, lo que se pudiera atender en un parto, sí, porque la casa de los tíos pues era unos pequeños cuartos. Ajá.
podía ser mejor atendida en la hacienda, en el casco de la hacienda. Por eso es que considero que no pudo haber nacido allá. Ajá. Tenían muchas, eran 2, 3 casitas, y allá estamos hablando del casco de la hacienda, entonces no creo que haya aceptado que naciera allá. Sí. Entonces, diría Rancho San Vicente, y los de Basolo dicen, bueno, es que San Vicente pertenecía a Corralejo, porque era parte de, pero no, ahí dice, exactamente dice que en el acta de nacimiento dice, nació en Corralejo, Corralejo y de Corralejo era Corralejo, Corralejo. sí. Ok, entonces, bueno. Ya fue sigue. aceptado así, Ajá. ya aceptado. Los únicos que pues siguen todavía defendiendo esa postura pues son las autoridades de Abasolo. Sí. Y pues tienen su derecho ellos. Claro que sí, están en todo su derecho. Sí. Tenemos por aquí una pregunta, dice Eduardo Orates, dice, antes de quemar Pénjamo el padre Torres, ¿la ciudad era colonial? Sí, todas las construcciones, cualquier construcción, por muy casa que fuera muy pequeña, pues era colonial. ¿De qué las hacían? De adobe. Ajá. En aquel tiempo, de adobe, de piedra. Estamos hablando como si fuese un Magallanes chiquito, más Como o si menos. fuese un Magallanes chiquito, sí, más o menos, sí. Sí. Una dimensión tal cual también así. Sí, a lo porque mejor. nosotros tenemos más bien una fundación prehispánica, Ajá. ¿sí? Por todos los vestigios prehispánicos, pero tenemos ese origen español, que fueron caseríos pequeños. A lo mejor las casas más grandes fueron las donde llegaban los españoles a hacer sus reuniones que hablábamos, ¿sí? Ajá. Y el padre de Hidalgo tenía una casa aquí en Pénjamo. ¿Y por qué lo sé? Porque en el Archivo General de León hice la investigación y ahí encontré, ellos estaban acostumbrados a hacer como un inventario de los bienes que tenían antes o después de casarse. Y allí aparece que tenía una casa en el pueblo de Pénjamo, así dice, una casa. Aquí. Y dicen que quedaba en lo que hoy es la calle Mina, ¿Cuál sería de todas? pues quién sabe. Y ya lo demás es post-independencia, Ok. ¿sí? Ajá. Ya tiempos de la Reforma, del Porfiriato. Sí, porque tenemos Todo construcciones. Sí, mira, por ejemplo, el puente, una de las primeras obras magnas que se hicieron después de la independencia fue el puente grande que conocemos. Sí, el puente histórico. El puente histórico, ese es a partir de 1830. Dice que empezaron más o menos como en 1831, 1832. Y que uno de los que participó en la construcción fue el padre de Hidalgo. Oh. Y así fue creciendo hasta llegar al Porfiriato en 1880, cuando se hacen los portales. Inclusive ahí donde era la cárcel hay una inscripción de 1882, creo, no recuerdo, en una cantera, que fueron cuando fueron las edificaciones. Algunas ya a finales del siglo XX, 1890, por ejemplo, donde está el Banamex, todo eso ahí fue ya principios de los 1900, Sí. igual que el entorno del mercado, Sí. que fue por decreto presidencial de Porfirio Díaz de generar en cada pueblo, en cada ciudad, bueno, en este caso ciudad, ya Pénjamo era ciudad. Ya en ese 1900, momento sí. ya teníamos ese... Sí, la evolución histórica, por ejemplo, yo te mostré cuando Pénjamo fue pues su fundación, y tengo el decreto 96 cuando pasó de pueblo a villa, es el decreto 196, que es este, Ok. y que pasa, es un decreto donde dice que ya va a ser una villa y que se debe erigir un monumento al cura Hidalgo. Ya desde entonces habla aquí esto. Ok. ¿Sí? Ok. Y este viene siendo el decreto del 22 de marzo de 1851. No tan, o sea, digamos, ¿cuántos años después de mi Hidalgo? 43. De tu edad, estamos hablando de 1851. 51, entonces 51. Sí, pero de 1800. Sí, sí, sí. El de pueblo a 41. 41. de pueblo a villa. Ok. Y el decreto que fue de villa a ciudad, el decreto número 22, y traigo una copia del periódico oficial, que es del 1
de mayo de 1901 y publicado el 5 de mayo de 1901. ¿Y aquí cuántas familias de diferentes, bueno, no cuántas, la pregunta sería así, licenciado, ¿de qué nacionalidades tendríamos aquí habitantes? Me está hablando de españoles en aquel entonces. ¿Cuántos más vinieron atraídos por las riquezas de Pénjamo? Bueno, se habla de familias árabes. ¿Árabes? Recordemos que España fue dominado por los árabes en una época. Ajá. Y pues sí, aquí había una familia muy conocida, los Ali, Ajá. si recuerdas, Sí, todavía. Sí, todavía, por aquí ya sobre todo españoles y árabes. Ok. De la que vienen de la época post-independentista, de la época de la independencia o colonial no tengo yo el registro. Ajá. Sí, pero eran principalmente algunos ingleses que llegaron, pero eran expulsados, no los querían, y así que llegan a alguna región. ¿No? Porque ya ve que También italianos, pero en Abasolo sí hay italianos, hay italianos. pero probablemente fueron posindependencistas en la época de la Reforma, Okay. que vinieron franceses. Ajá, también. Inclusive aquí tenemos lugares donde hay gente de ojos verdes, muy blancas, aquí en la sierra, y dicen que es descendencia francesa. Entonces, bueno, pero no tenemos registro de un asentamiento propiamente de franceses o de italianos que hay en Abasolo, ¿sí? Pero ya fueron migraciones, yo creo que fueron posteriores. Ok. ¿Y agricultura, licenciado, cómo se gestó después de que pues Pénjamo se quemó, yo sé, no el campo, pero repercute un poco en que la gente no quisiera venir a sembrar, a hacer, o siempre fue 100%? Bueno, desde la colonia se otorgaron mercedes, se le llamaba mercedes reales, para producción agrícola, para producción ganadera, ganado mayor, ganado menor, porcino, y nosotros nos convertimos esta región en proveedores de las industrias que se instalan quizás en León, Celaya, en las que empezaron a surgir, inclusive nacen después de Pénjamo, pero que ahí llegaron grandes gentes, empresarios quizás con dinero, y empezaron, pues ahí vemos como la industria harinera, la industria, la curtiduría, los embutidos, y de ahí el procesamiento de las carnes. Gracias a esta región se asentaron allí. Exacto, nosotros éramos proveedores. Ajá. ¿Sí? Y entonces aquí no se podía, estaba prohibido producir, por ejemplo, vid, estaba prohibido. Por la corona. Pero se puede. No, pero sí, no. Pero pues uno de los que en su rebeldía fue Hidalgo, él tenía vid en su casa, producía vid, y a lo mejor tuvo viñedos, ¿no? Sí. Allí en Dolores, era parte de la rebeldía. Otro era... El gusano de seda, que también pero otro, el olivo estaba también prohibido también, ¿sí? Eran las prohibiciones de la España hacia México. Y bueno, la vida en la colonia, pues, ¿qué era? Hablando de Pénjamo, pues podríamos decir que era una vida muy apacible. No había, como en las comunidades, hay comunidades muy pequeñas que pues son 7 de la noche y todos a dormir. No había televisión, claro. Entonces, pero sí había las leyendas que contaban los padres o los papás a los hijos, que era la diversión. Oiga, licenciado, y era dormir a las que 6:30, dependiendo de la temporada, ¿verdad? Se ocultaba el sol y era. Sí, y ya a las 4 empezaba el movimiento en la casa, a barrer. 5 de la mañana, sí. A barrer, a hacer, y a las 5 de la mañana. El chocolatito, el pan, y bueno, ya se me antojó, ¿verdad? ¡Ay, sí! Ahorita vamos a hablar de gastronomía. Ese era lo de aquel tiempo, ¿no? Te mandé un video que hay sí, algo de eso. Está hermoso, entonces, muchas gracias. Lamentablemente el tiempo no nos alcanza para pasarlo, pero está hermoso. Quien guste lo puedo compartir aquí en el programa y lo pueden ver. Muchas gracias, licenciado, está muy interesante. Estamos para compartir lo que tenemos. Muchas gracias. Ya tenemos saluditos, Otra vez nos llegan ya saluditos.
Lore SM lo está viendo. Salma Ventura Velázquez, interesante. Saludos al licenciado Sergio. Muchas gracias. Saludos al programa invitado y sobre todo la conductora. Ah, muchas gracias, Alma Rosa, muchas gracias, saludos, muchas gracias. Estoy muñequito así que me hace like, entonces pues muchas gracias. Venimos ad hoc al tema. Este traje, por si ustedes no lo saben, es símbolo de Guanajuato, nos data, pues por ahí van a ver en videos de fresita, de símbolo de fresita y rojo, precisamente por la independencia. Es estilo la bandera. Este me lo regaló la señora del Palomar. Muchas gracias, señora Marta. Aquí está su traje que usted diseñó. Bueno, usted lo diseñó, pero en base a cómo estaba, ¿verdad? Como debe de ser. Por ahí en los bailables también sale nuestro traje muy guanajuatense. Y pues volvamos a la gastronomía. ¿Qué se gestaba en aquel entonces? ¿Qué se comía? Mira, sobre todo la derivación del maíz, desde la época prehispánica. Atoles. Que me mandó en el video uno de champurrado, uno de como de garbanzo y un atole blanco. Y un atole blanco, sí. Y los buñuelos. Bueno, ya después de la colonia, o en la colonia sí, porque la harina. Nosotros no conocíamos el pan. Una de las... era el pinole, entonces. Pues a lo mejor, pero sí, cuando en los españoles, pues la producción de pan. Ese es un legado, es algo que nosotros tenemos, lo que es el idioma, lo que es la religión, parte de la gastronomía partiendo de las harinas, ¿sí? Y lo demás nosotros lo complementamos. Sí, porque mire, comida prehispánica todavía prevalece un 80%. Entonces, y estamos tan habituados a ella, que son los nopales, el frijol, que es la trilogía, el chile, el maíz y el frijol. Y luego pues ya le aumentamos que el tomatito de milpa, que el jitomate, que hacemos una salsita de molcajete. Eso es México. Unos frijolitos recién hechos de la olla y esa tortilla en brasas, ¿qué tal? Exactamente. Sí, o sea, tenemos una gastronomía maravillosa. Bueno, se considera la gastronomía mexicana como una de las mejores en el mundo por la diversidad de platillos que tenemos. Así es. La semana pasada usted nos hizo el favor de visitar el evento de comida tradicional, el 10º evento de comida, pues, digamos, tradicional de Pénjamo. Sí. ¿Qué fue lo que usted le llamó muchísimo la atención de vernos a todas las cocineras, pero qué platillo le agradó? O que no pudo, otra pregunta sería, ¿qué no esperaba encontrar en ese momento? Mira, como ya tengo tiempo siguiéndolas, sí, ya he visto sus platillos y entonces, pues es fantástico ver cómo, y es que se puede, con todo lo que tenemos aquí en nuestra región, aquí lo podemos combinar y hacer magia con todo eso, ¿sí me explico? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, estamos en una región en la que se da mucho, ahí lo que no vi, a lo mejor que es que todavía no hay, es el hongo del maíz, el huitlacoche. ¿sí? Pero me encanta el huitlacoche. Sí lo hay, sí los hemos cocinado, Sí, lo hemos sí me dicen que lo han cocinado, pero yo tuve la oportunidad en Mérida, Yucatán, de probar un pavo en salsa de huitlacoche, pero no le pusieron salsa de huitlacoche, en salsa negra. Fuimos a un congreso de las universidades y resulta de que nadie comía eso. Y hasta que ya se estaban levantando y le digo al jefe de mesero, le digo, oye, ¿de qué es la salsa? Dice, pruébela, le va a gustar. No, pues es que se veía negro, ¿no? No. Usted pruébela. Si no le gusta, hace lo que quiera. No, que me va dando la prueba. No, hombre, era un manjar. Nunca me imaginé que era de huitlacoche, que voy y les digo a todos los compañeros, ni saben lo que se están perdiendo. Dejaron. ¿Qué es? Pues ahí van. Pues voló el pavo. Sí. Muy rico. Sí. Y eso lo tenemos aquí. Sí, claro. Y se da mucho en las regiones altas, sobre todo, donde está la contaminación del huitlacoche, ¿no? Entonces, ahí, eso es prehispánico. Imagínese con un guajolote. Porque es muy diferente el pavo al guajolote, pero tiene un sabor muy característico lo que es el guajolote. O simplemente se me ocurre, no salsa negra, mole de huitlacoche. Imagínate.
Sí, qué ricura. Pues deberías de aprovechar. Lo voy a hacer, licenciado, se lo prometo. Sí. Y luego usted me dice si está rico o no está rico. ¿Qué es una promesa? A ver. ¿Cómo no? No, en lo que es nuestra gastronomía en Guanajuato es enorme, ¿no? Sí. Claro, no se ha dado a conocer, que apenas empiezan, pero estos eventos como el que hubo el pasado domingo, que fuimos para allá, este domingo es 8 días, ¿verdad? Sí. Rápido se fue. No, se le debe dar mayor difusión. Sí. Y sobre todo que hay personas como ustedes que es que eso es cultural. Sí. Es parte de nuestra cultura, parte de nuestras tradiciones, costumbres, y que ya quitarnos eso que viene del extranjero, tenemos aquí lo mejor. Totalmente. Sí, debería de haber restaurantes de cocina tradicional. Sí. Y aparte es a lo que iba. Vienen de lejos a probar nuestra comida, ¿se imagina? Sí. ¿Qué impacto de la cocina, no digo Pénjamo, sino todo México? ¿Qué impacto se lleva el visitante? Porque es una de las cosas que recuerda uno cuando visita un lugar, la comida. Y dentro de esta gastronomía lo que me gusta mucho, porque he visitado haciendas aquí en el mismo Pénjamo, y resulta que cómo cocinaban, pues con leña. Sí, era la leña. La leña, con todo lo que venía de la indumentaria de las cazuelas de barro, sí. Sus hornos. ¿De lodo? De lodo. De lodo y así, que ahí de adobe. Y que ahí en Plazuelas, pues ahí tienen sus hornos de lodo, y pues sí gusta, o sea, llama la atención, ¿no? Totalmente. Y ese es de origen prehispánico, no es de la colonia. No. Y muchas cosas se llevaron los españoles hacia España, de lo de nosotros también, ¿eh? Una gordita de elote, sí. ¿qué tal? Magnífico. Un pastel de elote, híjole. Sí. No, tenemos una gastronomía muy rica, y claro, pues eso es parte de lo nuestro. Sí, totalmente. Abrió el apetito el licenciado, ¿eh? Y te felicito porque eres Muchas una de las gracias. cocineras. Dentro de mi investigación estoy terminando ya lo que fui a hacer ahí, con fotografías, y sí, es un marco que debemos tocar y no debemos de dejar al olvido, porque son las que nos representan a nivel internacional inclusive. Y a mucha honra, ¿eh? Sí, qué De bueno. verdad, créanme que donde vamos y nos dicen, ¿ustedes son de Pénjamo? Sí, orgullosamente penjamenses. No, y somos conocidos en todo el mundo, ¿eh? Sí. Somos conocidísimos en todo el mundo, sobre todo en 1956, cuando se va a conocer la canción por Pedro Infante del autor Rubén Méndez. Sí. Ya vamos llegando a Pénjamo. Exactamente. Entonces Pénjamo es conocido en Sudamérica, en Europa, en muchos lugares por la canción. Sí. Y entonces piensan que es hasta como una leyenda. No, Pénjamo no es leyenda, existe Pénjamo. Sí, a mí me han dicho, cuando me preguntan de dónde eres, orgullosamente penjamense. Sí existe, Sí. No nada más es la canción, no, claro que existe. No, inclusive aquí tenemos a los europeos de Guanajuato, así se les dice, los de León. Ajá. Sin agraviarlos, ¿verdad? ¿Y de dónde de Pénjamo? ¿Y cómo es Pénjamo? Así como si existe Pénjamo. Claro que sí. Tengo un amigo que viene aquí a proveer de lo que vende. Ajá. Y lo llevaba a todos lugares de Pénjamo. Pues cuéntale a tu gente que sí existe. Que sí existe. Y es muy bonito. Sí, claro. A donde quiera que vayamos, para el sur, para el norte, para donde sea, colindamos con ciudades que se distinguen realmente la naturaleza de Pénjamo y la gente de Pénjamo. Claro, sí, exactamente. Somos orgullosamente penjamenses, y creo que pues somos parte de un mundo llamado México. Ajá. Y que tenemos mucho por compartir, pero sí lo debemos dar a conocer. Sí, así es. Licenciado, ¿y la vestimenta? Bueno, la vestimenta ha cambiado, se ha transformado. La industria, tan solo vemos cómo, pues los rebozos que ahora son... ¿Ese es industrial o artesanal? Artesanal. Ah, qué bueno. Artesanal, totalmente. Véalo, o sea, no tiene, si lo puede tocar, sí, no tejido. Tiene nada, sí. Es algodón. Y ya lo industrial pues viene a desplazar todo lo artesanal. Sí, se nota luego cuando hay fibras más, pues ya más trabajadas, más no tan artesanales, pero sí se nota, se distingue cuando lo toca uno,
que es muy tradicional o que ya es más industrial. Y lamentablemente, por ejemplo, lo del algodón que se vio desplazado por todas las fibras sintéticas, Ajá. todas las, pues las telas sintéticas, ahí pues una prenda de algodón y manufacturada, lo que es la manufactura a mano, Sí, pues tiene un alto costo. totalmente. Ahora Ya los sastres ya no existen, no, ya no. ¿sí? Ya Ya desaparecieron no. los Antes sastres. sí se veía sastrerías. Exactamente. Todavía hay sastres en Guanajuato, en las grandes capitales. Sí. Pero aquí en Pénjamo, pues yo conocí 3, 4 sastres. Todavía hay como 2 sastres, pero ya, pues ya no como antes que Ese se mandaban a oficio ya. hacer sus trajes, porque ya los trajes los encuentras a 1,500, 2,000 pesos. Bueno, solo va Trajes a con cobrar- solapas, se Sí, decía, exactamente. ¿verdad? Y ahora pues sí te hacen un traje 5 o 6 mil dependiendo de la tela que le lleves. Oiga, licenciado, y esos trajes, bostonianos, perdón, los zapatos bostonianos, así tan bonitos, tan brillositos, tan hermosos, también están desapareciendo. Bueno, es una época, por ejemplo, aquí en los años 50, 60 que tuvieron Ajá. su resplandor, por decirlo así. No tanto aquí en Pénjamo, pero sí en las grandes capitales. Aquí como que todavía tenemos o conservamos muchas cosas que tradicionalmente tenemos. Afortunadamente. Las vestimentas, tú ves a una persona de comunidad, Sí. todavía ellos visten muy, sin procurar traer prendas muy vistosas, ¿no? Todavía, bueno, Esos ahora... guaraches, ¿verdad? Sí, guaraches, y todavía, por ejemplo, utilizan, que es de algodón, que es industrial, los pantalones de mezclilla. Y los sombreros también tradicionales. Los sombreros, los pantalones de manta ya desaparecieron, Ajá. ¿sí? Quizás en las regiones más cálidas, como en las costas, todavía utilicen pantalones de manta, camisas de manta, Sí. pero aquí ya no, ya no. En el sureste de México se ve mucho, como usted acaba de decir. En las costas, en las costas, Veracruz, sí, todavía. Chiapas, todavía Las guayaberas. sí, guayaberas. Que Todavía ya las guayaberas pasaron a un ramo industrial, ya también es una industria, porque una guayabera de algodón y confeccionada a mano, pues te cuesta 2,000 pesos, y Sí. una ya industrial pues te la dan en 500 pesos, y si no, Sí. me compro la de 500 pesos, Sí. ¿verdad? Pero ya, sí, ya las se va he visto. perdiendo. En uno de los viajes, bueno, no en uno, en mis viajes, procuro comprar una prenda de cada región. Me gusta como, pues, el recuerdo de cada lugar. Y cada que me pongo una blusa digo, este es de Veracruz, este es de Mérida, este es de Chiapas, esta de San Luis Potosí, Tasco, o sea, las distingo perfectamente porque en cada una tiene sus características. Sí. Procuro comprar algo muy tradicional, pero de esa región. Y si es elaborada artesanalmente, pues mucho mejor, porque se trae un pedacito de la gente que lo Sí. realizó, realmente. Pero sí, ahorita estamos perdiendo ya esas costumbres. Ahorita por fechas, pues sí nos vestimos, ¿verdad? Decimos, Sí. ay, me quiero ver muy mexicano, pero qué bonito sería, como la señora Marta del Palomar, que todo el tiempo anda con sus vestidos típicos, siempre resaltando nuestra forma de ser independientemente de cada estado. Las artesanías que venden. Totalmente, las artesanías. Hacer nuestra salsa de molcajete. Ay, licenciado, otra vez esas Que salsitas. ya se perdió, ya las se señoras, perdieron. que el molcajete, ¿qué es eso? Sí, ya no saben ni qué. Antes, fíjese que se casó, pues, mi abuelita en el 1932, 30, por ahí así. ¿Y qué cree que se trajo? Su metate y su molcajete. Sí. Fue el regalo que le dieron para cuando llegó, porque vino de Michoacán hacia acá, hacia Pénjamo. Entonces, imagínense, pues ella ya venía prevista para hacer de comer, era lo que ahora nos regalan las vajillas y las licuadoras, ¿verdad? Entonces, pues ella todavía los tenía, y todavía por ahí tengo tanto el molcajete como el metate. A mí, como nieta que le gusta la cocina, lo peleé, a otras no les gustó, entonces ahí lo dejaron y llego yo y pues Y lo fíjate que adquiero. no estamos tan distantes de que utilizaron Esas herramientas. Esas herramientas. Mi mamá lo utilizaba, el metate, para Ajá. hacer salsas, para moler maíz, su molcajete.
Y todavía tenemos regiones que se utilizan, ¿no? Que todavía es de origen prehispánico. Totalmente. Y que tuvo una adaptación a la colonial por lo que estamos hablando de nuestro tema. Y por ejemplo, me da gusto, por ejemplo, a mí me gusta ir mucho a Michoacán. Sí, allá. Allá tuve la oportunidad de llegar a un lugar que se llama Corupo, Michoacán. Ya no voy por la inseguridad, sí, pero ver una casa de madera y una cocina de barro, o sea, con sus jarritos todos colgados, todavía cocinan con un comalote así, sí, con leña, sí. Y bueno, pues eso da gusto. Montado en tabiques. Hay un lugar que se llama Angahuan, en Michoacán, que todavía se conserva. En los lugares de Michoacán, Oaxaca, Chiapas, todavía encontramos esa parte de convivencia familiar originada con la gastronomía, sobre todo, no tanto la gastronomía, sino sobre los utensilios que utilizan para la producción en Oaxaca. Sí. Por ejemplo, las que se casan en Oaxaca les hacen un quebradero de barro. Dice que entre más quebren barro, más feliz va a ser, ¿verdad? Ya quebraron el barro y el que va a pagar es el esposo, todo lo que se quebró. No, pero es bueno que todavía se sigan conservando esas tradiciones. Y ustedes es una forma esencial y fundamental hoy en día para que se sigan preservando. Así es, muchas gracias, licenciado. ¿Verdad? Para nosotros, créame, que para todas mis compañeras cocineras es un honor y una alegría cuando vienen esos eventos. Sí. Es para nosotros pensar qué vamos a hacer, con qué los vamos a degustar, pero ahora ya tengo el compromiso con usted. Claro, vamos a hacer un mole de huitlacoche. De huitlacoche, y lo acompañó con unos nopalitos. Ándele pues. Que es comida prehispánica, los nopales. No, sí, 100%. Sí, 100% prehispánico. Y no colonial, es prehispánico. Sí, prehispánico. Y más, o sea, los beneficios que tienen. Entonces la vida de Pénjamo durante la colonia, en la etapa de la independencia, pues era un pueblito, no insignificante, pero era un pueblito que dormía temprano, se levantaba temprano a las labores de las tierras, de la ganadería, no propia de ellos, sino de los españoles. Los hijos, ¿cómo aprendían? Pues aprendían de los papás o de las mamás ¿qué enseñaban? La suma, resta, multiplicación y división. Era lo básico. Y era lo básico, el abecedario y hasta ahí. Ajá. Ya cuando llegábamos con los españoles, por ejemplo, por ahí hice una investigación sobre la vida del hidalgo niño, ¿sí? Que crece ahí en la hacienda de Corralejo. Su mamá tocaba el clavicornio como una especie de piano, canto, y de ahí le nació al niño hidalgo. Por eso él, ya siendo sacerdote, pues le gustaba mucho las fiestas. Lo traía en la sangre. Lo traía en la sangre. ¿Qué aprendió de su papá? Pues las actividades propias de la agricultura, de la ganadería. O sea, fue un niño muy era muy activo. Y aparte lleno de cultura. Tanto por la mamá como por el papá. Tanto así que fue a estudiar a Valladolid. Sí, no cualquiera podía ir. Exacto. Aquí tenemos en los años 40, 50, los que mandaban a sus hijos a estudiar a Valladolid, inclusive todavía, allí al seminario. Tengo el gusto de decir que mi hija es Nicolaita. ¿Sí? Sí, ahí ella estuvo sus estudios de medicina veterinaria y ahí fue donde lo realizó, en la Nicolás. Pues yo también tengo el gusto de ser Nicolaita. Ay, qué bonito. Ahí hicimos los estudios, sí, muy bonito Valladolid. Ve tú Valladolid o Morelia, todo el centro de piedra. Ay, es hermoso. Y no vivía la gente del pueblo, pues eran los ricos que vivían ahí. Así es. Guanajuato tú ve, y te voy a desanimar un poco, porque Guanajuato no es colonial. No. Es después de la independencia. Fíjese nada más lo que uno viene. Y piensan la gente que es colonial, ¿no? Aquí la ciudad colonial es San Miguel. Sí. Esa sí es colonial. Esa sí. Sí es colonial. La iglesia tan hermosa. Sí, sí. Hace poquito fui antes, ¿qué será? Unos 21 días y se veía maravillosa. Sí. Le pusieron un marco y pues de ahí toma uno fotos y ahora sí que enmarca la iglesia en la foto. Ahí si te fijas en San Miguel, todo el centro, das vuelta a una iglesia, das otra vuelta a otra iglesia. ¿Sí? Sí. Hay muchas iglesias. Sí, demasiadas, Demasiadas. Bueno, pues era el poder de aquella época. Qué hermoso.
Sí, pues es un legado histórico que nos dejaron las iglesias, Sí. pero que pues fue parte de una explotación porque quienes la realizaban, ¿por qué crees que se hicieron por ejemplo, la Catedral de Morelia con piedra labrada? Pues aquí encontraron quien trabajara la piedra, Sí. nada más hicieron la adecuación a su arquitectura, pero ahí está. Ahí está. Eso es lo que tenemos. Licenciado, se nos acaba el tiempo, se agota siempre con ustedes. Yo creo que nos vamos 2 programas de tantas cosas tan maravillosas. Pues cuando que nos gustes, dice. Ale, Sí. estamos aquí a la orden. Muchas gracias, sí le tomo la palabra, no una, muchas veces. Sí, hay mucho que platicar Mucho. de historia, y bueno, por ejemplo, se puede hablar, bueno, en esta época, cómo es que culminó el movimiento de independencia y parte de la historia, ¿Qué, pues qué fecha nos recuerda, por favor, el 27 el 27 de de septiembre. septiembre? Bueno, el 27 de septiembre yo les decía siempre, el 27 de septiembre no se festeja, es la consumación de la independencia. Yo recuerdo que nos decían en la escuela 11 días, 11 años. Después de que inicia la independencia, es cuando culmina y pues... Y fíjate como dice que, usted, ¿no? ¿y por qué hasta el 27? Porque pudo haber sido antes, creo era cumpleaños o santo, algo así de Iturbide, y él quería festejar. Esa es la parte que La no parte que no conoces, cono- por eso el y- 27. Y es ahí donde también con Iturbide se gesta la creación de los chiles en nogada. Bueno, sí, Sí, de ahí en la viene. época de Iturbide, Sí. donde él quería algo tricolor y pues para halagarlo se hicieron el verde, el chile, el blanco, que es la crema, y la la granada granada roja. la roja. Que Sí. por cierto, voy a estar en el Parque Bicentenario ahí otra vez este fin de semana con agua de granada al tequila. Oh, ¿Cómo ve? fíjate, un toque muy especial. Toque muy especial. También lo tuvimos acá en Plazuelas y fue un éxito total. Oh, no me diste a probar. Se lo prometo. No me diste a probar. Fue muy rápida su estancia conmigo. Afortunadamente para mí tenía gente en Sí, ese momento. sí. Sí, siempre se nos aglomera la gente a las cocineras y disculpe si no le di, pero otro día investígueme por favor qué es lo que tengo. ¿Sí? Ok. Muy pues bien. licenciado, muchísimas gracias. Por aquí nos hicieron el favor de darnos, de obsequiarnos aquí en producción esta revista que les llegará a las puertas de su casa. Es de Magazine 4, dice conócelos. Léala. Tiene cosas muy interesantes. Por aquí vi, antes de entrar al aire, una receta de enchiladas mineras, que es algo que también nos caracteriza aquí en Guanajuato. Sí. Pues, licenciado, muchísimas gracias. No, Ale, es gracias, para mí de un honor verdad, un tu placer. invitación y sobre todo compartir con tu público. Muchas gracias. Y estamos aquí cada que nos invites, como no, con mucho gusto. Bueno, Hacemos ya el espacio. estaremos en otra de las fechas invitándole para que nos haga el conocimiento, nos abra esos conocimientos que desconocemos en total de Pénjamo. Queremos saber más de nuestro Pénjamo. Licenciado, muchas gracias, buenas Gracias noches. a ti, buenas noches. Un a placer, todos. público, que nos hayan estado siguiendo. Gracias por los saludos. Estamos para servirles y esta es su casa. Síganos en Pregúntale a. Gracias, buenas noches. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pregúntale a... con invitados que tienen algo que decir. Pregúntale